Este fanfic no es mío, es de Tidr7. En la descripción les dejo el link de la historia. La segunda era del pequeño rey Tidr7 Chapter 2. El blanco inmundo notes. Hola a todos. Estoy aquí para presentarles un nuevo capítulo de esta historia. Aún no tengo muy claro cuántos capítulos en total tendrán y en qué parte de la trama concluirá. Mi deseo es que no se extienda tanto como desde Japón a la eternidad, ya que en este momento ya hemos alcanzado casi las 100.000 palabras. Además, teniendo en cuenta que apenas ha pasado un mes desde que finalicé el quinto arco, la extensión es bastante considerable. He estado escribiendo mucho y, ahora que finalmente he encontrado un momento de calma después de tanto esfuerzo y sacrificio, no tengo ganas de complicarme la vida tratando de actualizar esto de forma estricta. Por lo tanto, los capítulos se publicarán de manera aleatoria. Es decir, podría actualizar mañana o tal vez en algunos días. Todo dependerá de cómo me sienta en ese momento. Bueno, el Regulus/Silpi tomará más tiempo en publicarse en la otra historia. No sé exactamente por qué menciono esto aquí, pero ya lo he advertido, así que ya no hay nada más que podamos hacer al respecto. Sin más que añadir, espero que disfrutes del segundo capítulo de esta historia. Además, si el autor original llega a leer esto, espero sinceramente que le agrade la dirección que está tomando la trama. See the end of the chapter for more notes. Chapter text era un mundo completamente blanco, un blanco tan puro que superaba incluso el color de su cabello. Sin embargo, una densa niebla gris flotaba en el ambiente, otorgando a aquel lugar una atmósfera sombría y tenebrosa. Su respiración se tornaba entrecortada, casi agónica, mientras sus ojos se posaban en numerosas mujeres que yacían en el suelo, con las manos entrelazadas de manera trágica. La sangre manaba de sus cuerpos, manchando el blanco inmaculado que las rodeaba. A pesar de la escena dolorosa, cada una de estas mujeres portaba una sonrisa en sus rostros, una expresión que, de manera inquietante, realzaba su belleza. Era como si la muerte misma hubiera conferido a sus rostros una serenidad que brillaba en forma de sonrisa, como si el último suspiro hubiese sido un motivo para sonreír. ¿Por qué sonríen? Se apretó la cabeza con fuerza, atormentado por un odio profundo hacia las sonrisas de las personas que lo rodeaban. Odiaba con intensidad el recuerdo de su primera esposa sonriendo, una imagen que le persistía como un trauma, sobre todo después de que ella decidiera acabar con su vida. Para él, las sonrisas eran una aberración, un daño que mancillaba la hermosura de los rostros femeninos. Los consideraba como un velo que ocultaba la verdad subyacente. Ahora se preguntaba una vez más, ¿por qué sonríen? ¿Qué motivo hay para sonreír después de la muerte? Las mujeres, en su opinión, no deberían sonreír. Las sonrisas eran una máscara que enfermaba aún más la realidad, un engaño que ocultaba una amabilidad que, a su juicio, era aún más falsa. Esa superficialidad le resultaba intolerable. En el fondo, él era consciente de la verdad. Esas mujeres lo detestaban. Recordaba claramente el desdén que percibió en la mirada de su primera esposa y en las de ellas, un desdén que se manifestaba en sonrisas que él despreciaba profundamente. Debido a ese desprecio, les negaba el derecho a sonreír, pues no podía soportar la idea de que se sintieran satisfechas. Era algo que observó en su primera esposa, aunque siempre se empeñaba en rechazarlo. Si lo despreciaban, él les correspondía con el mismo desprecio. Era su manera de sobrevivir ante la hostilidad. Pero ahora que ellas estaban muertas, se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo podría hacerlas pagar? Una silueta se formó entre la niebla. Alta, vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. El sonido de sus pasos resonaba como campanadas en el vacío. No puedes castigarlas, ¿sabes? Dijo la mujer, deteniéndose a unos metros de él, porque tú no eres Dios. No eres el juez. Solo eres un hombre que no soportó que alguien lo dejara de amar. Regulus apretó los dientes, un temblor recorrió sus brazos. Quería negar cada palabra, gritar que no, que él tenía razón, que las mujeres no debían traicionar, ni rechazar, ni sonreír después de hacerlo. Pero nada salía de su boca. Era como si la voz lo hubiera encerrado en su propio cuerpo. No puedes destruir una sonrisa. Puedes matar un cuerpo, pero no una expresión del alma. Y eso es lo que más odias, ¿verdad?
De repente, el suelo empezó a temblar violentamente y sintió como perdía el equilibrio y caía sin poder evitarlo. En un instante, se encontró atrapado en un hueco, rodeado por una avalancha de tierra que presionaba con fuerza contra su cuerpo golpeado. Sus articulaciones se habían torcido de manera horrenda, causándole un dolor insoportable. Su rostro, extremadamente hinchado a raíz de los múltiples golpes, le dificultaba la vista, y apenas podía distinguir el entorno. El intenso dolor parecía resonar dentro de él, y sentía como si sus huesos crujieran, con cada movimiento. Mientras agonizaba en ese agujero, y de repente, escuchó voces que venían desde arriba. Una de ellas se reía de manera burlona, y él sentía un profundo desagrado al oírla. Ese idiota de Regulus nunca fue un verdadero problema. Es incluso gracioso que su tumba sea un simple agujero. Le viene como anillo al dedo. Subaru, no deberías hablar de esa manera. Bueno, en cierta medida, es cierto que se lo ha buscado, pero no podemos reírnos de la muerte de alguien. Aunque, pensándolo bien, su final fue tan decepcionante que hasta un bebé podría habernos dado más inconvenientes, respondió otra voz, intentando frenar la burla, aunque también reconociendo la decepción que había causado la batalla contra Regulus. Esa tumba, ese agujero, pensó, con un odio indescriptible. Así sería su final. Un simple agujero, una tumba sin nombre ni relevancia. La idea lo quemaba por dentro. Su enojo se acumulaba como una fuerza silenciosa, latente, a punto de estallar. No podía permitirlo. No podría dejar que su final fuera tan humillante. A lo lejos, escuchó un segundo comentario que intentaba contener la burla. Regulus nunca fue un verdadero problema. La voz de Subaru también llegó a sus oídos, y un retorcido impulso recorrió su cuerpo herido. Así lo veían. Así lo trataban. Había sido un hombre poderoso, alguien que podía hacer temblar imperios, y ahora su existencia era reducida a algo tan trivial como una mofa, una burla a su final. ¡Malditos!, gritó, un sonido desesperado que emergió de lo más profundo de su ser. Movió sus brazos con esfuerzo y arrastró sus piernas agotadas mientras luchaba por elevarse. El dolor lo invadía, pero un ardiente odio lo impulsaba. Deseaba aniquilarlos, humillarlos. Sentía que nadie tenía el derecho de mofarse de él y de pisotear sus derechos de esa forma tan cruel. Quería quitarle los ojos a Emilia, arrancarle esa maldita sonrisa que lo desquiciaba. Anhelaba darle a Reinar lo que realmente se merecía y convertirse en un auténtico infierno para Subaru. Arrastrándose, con sangre escurriendo entre sus dedos y tierra clavándose en sus heridas, Regulus no pensaba en escapar, pensaba en vengar. No permitiré que me entierren de esta manera, no dejaré que se rían de mí. Lo que lo mantenía en pie no era la justicia ni el arrepentimiento por lo que había hecho. Era el orgullo. Un orgullo herido, teñido de oscuridad, que se negaba a aceptar el olvido. Subaru, Reinhard, Emilia, escupía los nombres con un veneno con color a sangre que le abrazaba la garganta. Voy a hacer los pedazos. Se detuvo en seco al percibir que algo húmedo caía sobre su rostro en medio de la penumbra. Poco después, la sensación se extendió hacia su boca y su lengua. Era agua, un líquido que mezclaba barro con su poca pureza, pero, aún así, era agua. La saboreó. Su gusto era una combinación de agua mezclada con tierra, pero, a pesar de esa peculiar mezcla, se trataba de agua. Habían pasado más de un siglo desde la última vez que había podido disfrutar del sabor del agua, y nunca habría imaginado que podría ser tan deliciosa. Sintió hambre y sed, y comenzó a beber el agua que poco a poco llenaba su estómago, ansioso por saciar su sed. Era una experiencia comparable a estar en el paraíso y, a la vez, en agonía. Comprendía que debía hidratarse para salir de ese agujero y así demostrar a Emilia y a Subaru que tenían motivos para no burlarse de él. No obstante, a medida que bebía con desesperación, el barro se tornaba más espeso y denso, hasta que el agua dejó de ser líquida y comenzó a convertirse en lodo. Su garganta se vio invadida por esa mezcla asfixiante y sus pulmones lucharon por aire que no existía. Forcejeó, golpeó y arañó las paredes del agujero, pero todo fue en vano. El barro lo cubría, lo invadía y lo consumía. Emitió un gemido, mientras sus manos intentaban aferrarse a algo, a cualquier objeto que pudiera sacarlo de aquel lugar. Pero no había nada.
Solo tierra. Solo oscuridad. Solo el sonido burbujeante del lodo tragándoselo poco a poco. En medio de esa asfixia, entre el sabor amargo del fango y la presión sofocante sobre su pecho, la silueta de aquella mujer velada volvió a aparecer, como si lo estuviera observando desde el borde del agujero. No puedes destruir una sonrisa, Regulus, repitió, pero esta vez su voz era más suave, casi compasiva, y tampoco puedes enterrar el dolor con barro. Él quiso gritarle, insultarla, maldecirla, pero la presión sobre su pecho le robó el aire. Solo pudo verla alejarse, mientras el barro subía por su cuello. ¿Por qué? Fue su último pensamiento antes de que todo se volviera negro, y el sueño, o pesadilla, se lo tragara por completo. ¡Ah! Gritó con todas sus fuerzas, como si hubiera visto algo aterrador. Si su cuerpo no estuviera detenido en el tiempo, habría desgarrado sus cuerdas vocales en un alarido desgarrador. Mientras yacía retorciéndose en el suelo, luchaba por encontrar un instante de aire, sus dedos arañando su rostro en un intento desesperado por liberar la presión en su pecho. Sin embargo, al poco tiempo, se dio cuenta con asombro de que el dolor que esperaba no llegaba. Miró sus manos, su atención se desvió hacia el cielo, y, para su sorpresa, se dio cuenta de que estaba completamente bien. Su cuerpo no sudaba. Su vestimenta estaba limpia, al igual que su cabello. Se tocó el pecho y no sintió su corazón. Su corazón no estaba en su cuerpo y, por ende, su cuerpo estaba detenido en el tiempo. La autoridad de la avaricia estaba activa. Regulus parpadeó, desconcertado, con las pupilas dilatadas como un animal que acababa de despertar de una cacería. El barro ya no estaba. El agujero tampoco. Solo quedaba el eco de su grito, resonando en una nada silenciosa, como si el mundo mismo se hubiera detenido a escuchar su desesperación. «Estoy despierto», susurró con la voz rota, más parecida a un recuerdo que a una palabra. Pero lo sentía. La autoridad estaba activa, como una bestia dormida dentro de él. Su cuerpo no envejecía, no sangraba, no moría. Todo lo que había experimentado, había sido un sueño. Un castigo mental. Un juicio interno. Así que fue eso, musitó con una sonrisa temblorosa y ojos vacíos, un sueño. Un maldito sueño. Se quedó en silencio por un instante, y el bosque donde había despertado parecía sumido en un profundo silencio, como si no pudiera tolerar la presencia de una alma tan corrupta como la de Regulus. Entonces, de repente, comenzó a reír. Estaba vivo. El supuesto Dios que le había otorgado la oportunidad de regresar y recuperar lo que había perdido en Priestella le había devuelto lo que verdaderamente lo hacía poderoso. Sus esposas y su autoridad. Se peinó hacia atrás mientras se entregaba a una risa descontrolada, disfrutando de la sensación de haber recuperado su esencia y su dominio. Percibía la cercanía de sus esposas, no muy lejos de donde se encontraba, y era consciente del regreso de la muerte de Subaru. Esta situación le generaba una gran satisfacción, ya que por fin tenía la oportunidad de tomar las riendas de la situación y hacer que los tres responsables de su muerte pagaran por lo que habían hecho. Se levantó del suelo con calma, con una lentitud casi ceremonial, como si el mundo debiera rendir homenaje a su retorno. Se sacudió el polvo imaginario de los hombros, y sus dedos se acomodaron con precisión sobre su ropa inmaculada. Su rostro, antes marcado por la desesperación, ahora se endurecía en una mueca de superioridad. Era como si el sueño hubiese quemado lo último de su humanidad, y en su lugar, solo quedara Regulus Cornelius. Pensaron que podían deshacerse de mí. Susurró, levantando el rostro hacia el cielo grisáceo que cubría el bosque. ¿Creyeron que una tumba sin nombre sería suficiente para borrar mi existencia? Soy más que un simple nombre, más que una vida, soy el hombre más satisfecho conmigo mismo. Tienen que comprenderlo. Todos ustedes jamás lo entenderán, los débiles nunca podrán captar la magnitud de mi grandeza. Yo no me equivoco, no soy como todos los débiles, soy más fuerte, más astuto, soy mejor. Soy mejor. Sus palabras se alzaron en el bosque como un clamor venenoso que desafiaba al mismo cielo. Las ramas de los árboles temblaron suavemente con la brisa, pero para Regulus, fue como si incluso la naturaleza temiera interrumpir su declaración de poder absoluto.
Sus pasos comenzaron a resonar sobre el suelo cubierto de hojas, cada uno marcado por una convicción que rozaba la locura. Subaru. Escupió el nombre como si le ardiera en la lengua. Tú, que te crees con el derecho de juzgarme desde tu altísimo pedestal de un heroísmo reciclado. Tú, que no tienes ni idea de lo que es el verdadero sufrimiento, que no comprendes lo que significa ser realmente superior. Voy a hacer que pagues por haber despertado mi ira y, una vez que te vea en el suelo, implorando por tu vida, te daré 1000 razones por las cuales nadie, absolutamente nadie, debería burlarse de Regulus Corneas. Sus ojos brillaban con una furia contenida, casi divina, una tormenta atrapada en un cuerpo que conoció la muerte y regresó de ella. 79. Su voz tembló ligeramente, lo justo para transmitir la intensidad de sus sentimientos. Tú serás mi esposa. Ese puesto es exclusivamente para ti, no descansaré hasta que tu sonrisa se apague por completo. Te haré pagar por lo que le hiciste a mis esposas, y no con la muerte, te ofreceré algo mucho peor. Deberías sentirte afortunada de que un hombre tan maravilloso y comprensivo como yo te otorgue un destino distinto al de aquellas que no siguen las reglas. Maldita perra, te haré entender que nadie se atreve a rechazarme. Y luego, con el rostro desfigurado por una mezcla de rencor y una herida que jamás cerró, sus labios escupieron el último nombre. Reynard, el canino ideal, el héroe inquebrantable. Ese que jamás se ensucia las manos, pero siempre se presenta para emitir su juicio. ¿Eres consciente de lo que hiciste? ¿Comprendes el profundo significado de haberme arrojado a ese abismo oscuro? Me despojaste de todo lo que tenía. Pero aquí estoy. Aquí me mantengo firme. ¿De verdad pensaste que podrías deshacerte de mí? ¿De un hombre tan excepcional, tan superior como yo? ¿Realmente creíste que no habría un precio a pagar tras ese destino tan humillante que me obligaste a enfrentar? No, de ninguna manera. Eso es una mentira que pisotea mis derechos. Estoy aquí y no voy a repetir los mismos errores del pasado. La benevolencia es parte de mi esencia, y he perdonado muchas ofensas y falta de respeto. Pero esto es un escándalo, una trampa. Tú eres un tramposo y detesto a los tramposos. Todos ellos son débiles, incapaces de comprender la magnitud de mi grandeza. Me enfurece que intenten arrebatarme lo que con tanto esfuerzo he logrado alcanzar. Soy el ser más realizado, el más completo de todos. ¿Acaso pensaron que podrían quebrantarme? No. Eso nunca sucederá. Regulus Corneas jamás mostrará debilidad. Nunca. Me considero el individuo más realizado y el más inquebrantable que existe. Soy Regulus Corneas, el arzobispo del culto de la bruja que representa la avaricia. No voy a caer, nunca volveré a caer. Si alguna vez caí, fue solo por pura suerte y nada más. No volveré a caer jamás. Jamás. Sus palabras, salpicadas de rabia y orgullo herido, rebotaron contra los árboles y las rocas, como si el bosque entero se viera obligado a memorizar cada sílaba. Regulus se detuvo en seco, y alzó las manos hacia el cielo, como si fuera a arrancarlo con sus propias uñas. Yo soy el elegido. El único que ha sabido dominarse a sí mismo, que ha alcanzado la perfección absoluta en forma y alma. Ni Subaru con sus bucles temporales, ni Reynard con su espada sin fallas, ni siquiera esa muñeca helada llamada Emilia con su compasión vacía. Ninguno de ustedes ha entendido qué es el poder verdadero. El poder de poseer, de preservar, de perfeccionar. Yo no me doblego. Yo no me corrijo. Yo me consagro. Se llevó una mano al pecho con teatralidad exagerada, como si recitara una epopeya escrita por él mismo. Cada palabra era un manifiesto, cada frase una sentencia divina. Miedo. Ja. ¿Qué podría temer un ser que ha sido devuelto de la muerte? La humillación. Eso es para los que tienen orgullo. Yo tengo certeza. Y el mundo va a aprender, aunque tenga que arrancarle los ojos para que me vea, aunque tenga que silenciarlo para que escuche mi nombre. Porque esto ya no es venganza, esto es retribución. Un ajuste de cuentas con la historia, con los pecados que todos ustedes han cometido al subestimarme. Avanzó unos pasos más, con la cabeza en alto y el pecho inflado, como si estuviera marchando a una guerra que él mismo había inventado. Y que no me hablen de justicia. Que no se atrevan a musitar esa palabra asquerosa delante de mí.
La justicia es una excusa que los débiles se inventan para que sus derrotas se sientan nobles. Pero yo no necesito excusas. Yo tengo resultados. Tuve 291 esposas, 53 por ahora, todas perfectas, todas elegidas por sus virtudes inquebrantables. Y me las arrebataron. Me las robaron. Eso no se perdona. Eso se corrige. Y ahora voy por la número 79. Y no hay nada, absolutamente nada que pueda detenerme. Escúchenme bien, cielos. Tomen nota, tierra ingrata. Mírenme y entiendan. Soy un milagro andante. Una sinfonía de perfección desatada sobre un mundo podrido de mediocridad. Gritó, girando sobre sí mismo como un profeta loco en plena epifanía, y ustedes no supieron valorarme. No supieron apreciar la joya que tuvieron ante sus ojos. Pero eso termina ahora. Ahora van a saber lo que es ser testigos de mi esplendor absoluto. Yo no muero. No puedo morir. ¿No lo comprenden? No importa cuántas veces me empujen al abismo. Siempre volveré. Siempre. Porque el mundo me necesita. Porque soy el ejemplo perfecto del hombre ideal. Yo soy la medida con la que todos ustedes deberían ser juzgados. Y cada uno de ustedes ha fallado. Se detuvo frente a un tronco caído y lo pateó con violencia, haciéndolo estallar en astillas. ¿Quieren que vuelva a caer? ¿Quieren verme arrastrado, suplicando como los miserables que tanto detesto? Eso no va a ocurrir. Esa fue una aberración del destino, una farsa cósmica, una injusticia y mi justicia que es justa, se pasó la lengua por los labios con deleite enfermizo, es un manjar que pienso saborear lentamente. Muy lentamente, la caída de Regulus Cornias no fue una derrota, fue una pausa. Un error cósmico que el universo ha decidido corregir, porque incluso la creación reconoce el valor de un ser perfecto como yo. Sus ojos se entrecerraron, percibiendo presencias a lo lejos. Las esposas. Sus preciosas, perfectas esposas. Las que le pertenecían por derecho absoluto. Sintió un estremecimiento de placer. Yo mantenía la pureza. Yo protegía la estructura. Mis esposas lo entendían. Ellas me pertenecían. No como cosas, chilló con una risa que era puro veneno, sino como partes de una sinfonía perfecta que yo orquestaba. Cada una de ellas era un fragmento de mi alma, y ustedes me las arrebataron. Pero ahora han vuelto, ¿no es así? Murmuró, casi con ternura enferma, las siento, como latidos que regresan a un corazón largamente detenido. Ya no estoy solo. Jamás lo estuve. Ellas vendrán a mí, y esta vez nadie podrá separarnos. A una por una. Les recordaré el privilegio que es estar a mi lado. Y a las que me abandonaron, a las que dudaron, bueno, incluso las joyas más finas requieren corrección cuando se han manchado con el lodo de la traición. No soy un monstruo. Soy comprensivo. Soy paciente. Pero no se equivoquen. Mi clemencia tiene límites. Escúchenme bien. Ustedes, los que se esconden en sus casas miserables, creyendo que el mundo es justo simplemente porque respiran otro día más. Ustedes no entienden nada. No tienen idea del peso que conlleva ser perfecto. No saben lo que es vivir sin errores, sin fallas, sin manchas en el alma. Yo he cargado con el peso de la perfección absoluta. Cada decisión que tomé, cada acción que ejecuté, fue en nombre del equilibrio, del orden, de la armonía que solo un ser como yo podía concebir. Y ustedes se atreven a llamarme monstruo. Malagradecidos. Su voz bajó, casi en un susurro íntimo, lleno de una intensidad tan venenosa como seductora. ¿Saben lo que es más irónico? Que aún con todo lo que me han hecho, todavía soy mejor que ustedes. Todavía tengo más dignidad que cualquiera de ustedes. Porque yo no me escondo tras máscaras de bondad, ni bajo excusas baratas de redención. Soy honesto. Soy sincero con mi avaricia. Mi deseo no es egoísta, es puro, perfecto, natural. Patético. Patético. ¿Acaso creen que pueden torturarme con mis propios recuerdos? ¿Hacerme cuestionar mis acciones? No necesito redención. No busco comprensión. Yo estoy satisfecho conmigo mismo, ese es el pilar más firme que sostiene mi existencia. Esa es la verdad absoluta. Mi verdad.
Y finalmente, con una calma escalofriante, ladeó el rostro y murmuró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y ahora, solo falta que me vean. Que se den cuenta. Que comprendan que su pesadilla ha vuelto, y esta vez, no pienso dar discursos desde una jaula. No. Esta vez los haré callar a todos, con hechos. Con mi autoridad. Con gritos. He muerto una vez. He sido traicionado, humillado, enterrado como si fuera un desecho, y aún así volví. ¿Qué mayor prueba necesitan de mi perfección? ¿Acaso no es claro? Soy eterno. Soy inevitable. Y todos los que se atrevieron a alzar la mano contra mí, todos van a pagar. Si el mundo quiere monstruos, entonces eso les daré. Un monstruo con lógica. Con principios. Con una moral superior que ustedes jamás comprenderán. Yo les daré lo que merecen. No será venganza, no, no. Negó con una carcajada que dolía de escuchar, será corrección. Una rectificación absoluta de cada injusticia que he sufrido, con intereses, con sanciones, con el doble del castigo que merecen. Porque yo no cometo errores, no me arrepiento de nada. Porque todo lo que hago, todo lo que digo, es perfecto. Y si ustedes no lo ven, es porque están ciegos por su propia mediocridad. El viento sopló, como si el mundo quisiera responderle. Pero Regulus no esperaba respuestas. No necesitaba aprobación. Él era la verdad. Se irguió con más fuerza, y con voz clara, proclamó. Este es mi renacer. Este es mi momento. Soy Regulus Cornias, y vengo a reescribir esta historia. A mi manera. Como debe ser. Como siempre debió ser. Regulus Cornias había vuelto. Notes. 3969 palabras. Dios mío, qué pedazos de textos he escrito. Pero, en fin, ahí están. Espero que mantengan la esencia de Regulus, como debe ser, ya que tuve que analizarlo a fondo para escribir esto. Por lo tanto, aquí está. Prefiero escribir sobre el Regulus japonés, ya que no habla tanto, pero bueno, ustedes también sufrirán al leer esto, así que me acompañarán en mi sufrimiento. Hice una pequeña referencia a un cierto personaje, a ver si alguien me lo dice, lo cual dudo. Así que, si alguien quiere leer esto en serio, debe prepararse para leer extensos monólogos de Regulus, ya que seguirá hablando mucho incluso después del trauma que le dejó Reynard. Recientemente vi C3Q y mi experiencia fue bastante desilusionante. Sentí que todo el desarrollo de la historia iba demasiado apresurado, y aunque entiendo que la serie tiene solo 12 episodios y eso puede limitar la narrativa, para mí eso hizo que se perdiera el sentido de varias situaciones. A pesar de esto, debo reconocer que tiene buenos temas de apertura y cierre. Sin embargo, la trama en general me pareció bastante floja. De hecho, me tomó alrededor de 2 semanas terminar los 12 capítulos porque, sinceramente, no me interesaba mucho lo que estaba viendo. Como no soy de dejar series incompletas, me vi obligado a seguir adelante y terminarla. Le daré una puntuación de 4 sobre 10. Creo que está basada en una novela ligera, así que consideraré la posibilidad de leerla porque el anime no le hace justicia. Así que, gracias por leer. Si se preguntan por qué las notas que dejo son tan serenas, es porque aún no he caído en la locura como cuando escribía capítulos diarios de Desde Japón a la eternidad. Sin embargo, si me esfuerzo demasiado en esto, tal vez pierda